Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Bar y Yamur. Un nombre que vuelve a sonar fuerte en el mundo del corazón. Tras meses de silencio, rumores y corazones rotos, Bar ha decidido dar un paso que nadie esperaba, ha contactado a amigos en común para intentar verse de nuevo con Yamur. Sí, lo escucharon bien. Y Bar está dispuesto a todo por reencontrarse con su gran amor. Según fuentes cercanas a la pareja, todo comenzó hace unas semanas, cuando Bar empezó a mostrarse más reservado, evitando eventos sociales y manteniéndose alejado del foco mediático. Bar no ha sido el mismo desde la ruptura, confesó una amiga cercana que prefiere mantener el anonimato. A pesar de las apariencias, está profundamente afectado. Fue entonces cuando decidió contactar a un grupo de amigos que ambos compartían para pedirles un gran favor, hablar con Yamur y preparar el terreno para una posible reunión. Lo curioso es que, según estas fuentes, Yamur no se sorprendió del todo. Sabía que en algún momento él intentaría volver. Pero no pensé que lo haría tan pronto, comentó entre risas nerviosas una de sus amigas. Recordemos que su separación fue todo menos tranquila. Aunque nunca hicieron declaraciones públicas oficiales, los rumores de una infidelidad, problemas de comunicación y agendas muy distintas circularon intensamente por semanas. Sin embargo, el tiempo parece haber suavizado las heridas, al menos del lado de Bar. No puedo dejar de pensar en ella. Me equivoqué y lo sé. No espero que me perdone de inmediato, pero necesito hablar con ella, verla a los ojos y decirle lo que siento, habría dicho él a uno de sus amigos. Yamur, por su parte, se ha mantenido fuerte y enfocada en sus proyectos personales. Ha sido vista recientemente en varios eventos culturales y de moda, mostrando siempre una sonrisa impecable. Pero quienes la conocen de verdad, aseguran que tras esa imagen segura hay muchas emociones encontradas. Ella aún lo quiere, eso es evidente. Pero también le teme al dolor de volver a confiar y ser herida, afirmó una fuente cercana. Lo que está claro es que Bar no piensa rendirse tan fácilmente. Si tengo que pasar por 10 amigos, lo haré. Si tengo que esperar semanas, esperaré. Lo importante es que ella sepa que sigo aquí y que no la he olvidado, declaró con determinación. Uno de los momentos más comentados fue cuando ambos coincidieron en una reunión privada organizada por una amiga en común. Aunque al principio el ambiente fue tenso, según testigos, Bar se acercó a Yamur con un gesto serio pero cariñoso. «Qué sorpresa verte aquí», le dijo él con una sonrisa tímida. Yamur, algo confundida, respondió con elegancia, «Bar, no esperaba esto». La conversación fue breve, pero intensa. Al parecer, intercambiaron algunas palabras sobre lo que había pasado y los malentendidos que quedaron sin resolver. «No quiero que pienses que todo fue tu culpa», le habría dicho ella, según un testigo. «Pero tampoco quiero volver a pasar por lo mismo». Bar asintió en silencio, con una mirada que hablaba más que 1000 palabras. No insistió, no suplicó. Solo la miró, como si quisiera grabar ese momento en su memoria para siempre. Testigos comentan que, después de ese intercambio, Yamur se retiró del lugar con una mezcla de nostalgia y confusión en el rostro, mientras Bar permanecía inmóvil, observando cómo se alejaba. Desde entonces, las señales no han cesado. Bar ha empezado a compartir en redes sociales frases melancólicas, canciones que solían escuchar juntos y fotos de lugares que frecuentaban como pareja. Aunque no ha etiquetado directamente a Yamur, los mensajes han sido lo suficientemente evidentes para que sus seguidores especulen sobre su intención. Por otro lado, Yamur ha optado por el silencio digital. Sus publicaciones se han vuelto más esporádicas y neutras. Sin embargo, hay quienes aseguran que sigue revisando los perfiles de Bar y que incluso ha preguntado discretamente por él a través de conocidos. Un nuevo giro se dio cuando,
Hace apenas unos días, ambos fueron vistos nuevamente en el mismo espacio, una exposición de arte en el Centro Cultural donde Yamur colabora. Esta vez, según testigos, el encuentro fue menos tenso. Incluso compartieron una copa de vino y se les vio sonriendo tímidamente. ¿Una señal de reconciliación? Nadie lo sabe con certeza, pero la química entre ellos era innegable. Las redes sociales estallaron con teorías. Algunos fans celebran la posibilidad de un reencuentro, mientras otros advierten sobre los riesgos de revivir una historia que terminó con tanto dolor. Aún así, la mayoría coincide en que, si ambos aún se aman, vale la pena intentarlo una vez más. Los medios también han comenzado a especular. Una reconocida periodista de espectáculos escribió en su columna, Bar y Yamur son como dos piezas de un rompecabezas que, pese al tiempo y la distancia, parecen destinadas a encajar de nuevo. Pero la pregunta es, ¿serán capaces de perdonar, sanar y empezar desde cero? Mientras tanto, Bar ha dado el siguiente paso, ha escrito una carta a mano para Yamur. Una carta que, según una fuente, es profunda, sincera y completamente alejada del drama público. No la ha enviado aún. Está esperando el momento adecuado, o quizás una señal de que ella está dispuesta a leerla. Por su parte, Yamur sigue reflexionando. En su círculo cercano, ha confesado sentirse abrumada por la situación. No sé si estoy lista para arriesgar de nuevo, pero tampoco puedo fingir que no siento nada, habría dicho en una conversación privada. Las emociones están a flor de piel, y lo único cierto es que esta historia aún no ha terminado. Los próximos días serán decisivos. ¿Habrá una segunda oportunidad para este amor que ha desafiado el tiempo, el orgullo y el miedo? Queridos seguidores, manténganse atentos, porque esta historia de amor, que parecía haber llegado a su fin, podría estar escribiendo un nuevo capítulo ante nuestros ojos. ¿Será que Bar y Yamur lograrán encontrarse de nuevo, no solo en un lugar físico, sino también en el corazón? Como siempre, les traeré todas las novedades en cuanto sucedan. No olviden dejar sus comentarios, decirnos qué opinan de este posible reencuentro y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni un detalle. Hasta la próxima. Cuéntenme en los comentarios, las leo todas. Y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle del mundo de los famosos. Hasta la próxima.